Buenas noches, soy Luis Salas y esto es A Medianoche. Ni la Constitución Política, ni las leyes, ni los reglamentos de nuestro país obligan a ningún funcionario público a hacer estupideces. En el Instituto Nacional de Seguros se dio una cosa que debió haber marcado la diferencia entre la permanencia de la jerarquía de esa institución ahí o haberlos echado a todos prácticamente por un desastre que se vino en términos de una demanda que se perdió en los Estados Unidos. La noticia sale el 23 de marzo en el periódico La Nación. En esa noticia se explica claramente que desde hace tiempo venía el Instituto Nacional de Seguros demandando una empresa de corredores de seguros, o lo que se conoce como brokers, una empresa HRG, en términos de que esta empresa supuestamente le había vendido al INS en un sobreprecio el aseguramiento o reaseguramiento de las pólizas del ICE o la póliza U500 del ICE. En realidad lo que sucedió es que si hubiera habido un sobreprecio de ese seguro, inmediatamente se hubiera detectado, o al cabo de 6 meses, no 3 años después. Y precisamente esa detección de ese sobreprecio de reaseguro se da cuando inmediatamente el sindicato en aquel entonces estaba presentando una denuncia ante el Ministerio Público acerca de la situación de los reaseguros. Estaba reforzando ya una denuncia presentada acerca del desorden que había en la institución y que hay en materia de reaseguros especialmente con el ICE. La situación viene grave desde hace muchos años. De hecho, en el Ministerio Público hay una denuncia contra anteriores jerarcas y contra un expresidente, Miguel Ángel Rodríguez y Cristóbal Zaguasque, en términos de que había habido problemas con el reaseguro, y ese caso fue a juicio. Y pese a que fue desestimado en este momento, pues ya denotaba que había problemas de reaseguros. Cuando ingresa la actual presidente ejecutivo, junto con el gerente anterior, Luis Ramírez, se dan varias situaciones en materia de reaseguros. Esto nos obliga a nosotros a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público la desestima, pero aún así ahora se viene a ratificar que teníamos razón en términos de que el Instituto Nacional de Seguros ha mal administrado el reaseguro del ICE específicamente, o lo que es la materia de los reaseguros. Resulta que una empresa, el ICE, el INS, cuando va a asegurar o a reasegurar el ICE, lo que hace es lanzar una licitación o una especie de pedir cotizaciones a diferentes empresas reaseguradoras, a grandes compañías mundiales, para ver precios, para manejar. Se hace a través de brokers, que son corredores de seguros o corredores de reaseguros que hay en diferentes países y que se dedican a eso. Y entonces se escoge la mejor opción y la mejor cobertura, el mejor precio, y se le otorga el reaseguro. Resulta que el INS, luego de un cruce de cartas que está en el Ministerio Público con funcionarios del ICE, con Pablo Ureña específicamente, en un cruce de cartas que se dan, entonces el Instituto Nacional de Seguros opta por reasegurarse contratando a esta empresa HRG en Miami, con sede en Miami, y esta gente supuestamente los estuvo reasegurando por 3 años. Al tercer año parece que Guillermo Constella, el presidente ejecutivo del INS, detecta que hubo un sobreprecio y que inmediatamente pone una denuncia. Bueno, eso está bien en términos de que aquí en Costa Rica se pudo haber puesto la denuncia y haber terminado el asunto, y que el Ministerio Público enterrara o investigara, ¿verdad? Pero ellos son más enterradores que investigadores. Entonces ellos no van ellos hubieran tenido que asumir la responsabilidad por lo que hubiera pasado con la póliza. Sin embargo, Guillermo Constella tomó una decisión de demandar a la empresa HRG. El problema que hay con eso es que lo que estaba reclamando él era $1 millón a esa empresa. Era solo $1 millón, y al final terminó pagándole a los abogados cerca de $4 millones, más de $4 millones pagó en abogados. Entonces ahí es donde viene el gran problema de esto. ¿Quién en su sano juicio va a presentar una demanda para reclamar $1 millón pagándole a los abogados $4 millones?
Eso es una irresponsabilidad. Eso es algo que no haría absolutamente nadie en este país. Ningún administrador, además, váyase al mercado central o váyase al mercado Borbón y hablan con cualquier persona, dueño de un tramo, cualquiera de los jalasacos de esos mercados. Pregúntenles que si ellos irían a reclamar $1.000.000 y para reclamar ese $1.000.000 le pagarían a un bufete de abogados $4 millones. O sea, le pagarían al bufete 4 millones. El juicio se pierde. El instituto es condenado a pagar $1 millón más, casi $1 millón de dólares más. O sea, ya la cuenta va por $5 millones. Tras de eso, si le sumamos el millón del sobreprecio y reaseguro, ya va por $6 millones la cuenta. ¿Qué pasa ese domingo 23 de marzo? ¿Qué pasa ese domingo 23 de marzo? Que sale la noticia publicada. Nada. Doña Laura, la Presidenta de la República, la ve y no hace absolutamente nada. Cualquier presidente firme y honesto en este país hubiera pedido la renuncia al presidente ejecutivo del INSS inmediatamente. Es más, ese domingo lo hubiera destituido. Si él no se quería ir, lo hubiera destituido. Sin embargo, no lo hizo. Ahí está, de presidente ejecutivo. Ahora sigue sacando noticias del INSS, de que las utilidades y que todo eso, utilidades que también vamos a hablar más adelante de cómo es que las consigue el INSS en este periodo, cómo es que está ganando, siempre está generando utilidades a costillas de los empresarios. Vamos a discutir eso después. Pero ahorita es importante que se resalte que en este país no es posible que un jerarca disponga de los fondos públicos de la forma más irresponsable y más vulgar como lo hizo Guillermo Costela. Agarrar $4 millones y pagar un buffet solo para satisfacerse a sí mismo, solo para poder decir, ven, yo tenía razón, eso es una irresponsabilidad, eso está muy mal, eso no puede ser que los costarricenses permitamos eso. Sin embargo, pregúntenle a doña Laura Chinchilla qué hizo, nada, ni siquiera lo llamó, ese hombre ahí está ganándose los millones en el INSS, y pese a que gastó más de 2.000 millones de colones en nada más por gastarlos, nada más por llegar y decir, cuando le preguntan a él que qué fue lo que pasó, entonces él dice que es que la ley lo obliga a presentar. No, ninguna ley en este país, ninguna ley ni la Constitución obliga a ningún funcionario público a hacer estupideces. Eso es matemático, nadie está obligado. Usted puede estar obligado a cumplir una ley, pero no está obligado a hacer tonteras, y eso fue lo que pasó con el INSS. El INSS cometió errores, no, eso no son ni errores, cometió estupideces, fue una estupidez, una tontera de pagarle 4 millones a un abogado para tratar de recuperar uno. Eso es una irresponsabilidad y una burla y una falsedad. Lo que está pasando en el INSS es muy grave y el presidente de la República es corresponsable de lo que está pasando ahí. Ahí es donde se pone en juego lo que es la firmeza y la honestidad de una presidenta con su propaganda, que al final de cuentas ve como un funcionario público vota $4 millones porque lo que hizo fue votarlo. ¿Cómo le va a dar 4 millones a un bufete de abogados para ganar? Aunque hubiera ganado el juicio. Imagínense lo que se hubiera ganado $1 millón más. Y lo más grave de todo, ¿saben qué fue? Que esa empresa, como estaba demandada y como en Estados Unidos una demanda de estas es muy mal vista, esta empresa quería negociar con el INSS y empezó ofreciéndole $500,000. Y efectivamente, es bueno que lo hayan rechazado. Pero ¿saben cuál fue la oferta final? $1,500,000. Entonces explíquenme en esto, ¿cómo el presidente ejecutivo del INSS está reclamando $1 millón? Viene la empresa a la que le está reclamando $1 millón, le ofrece $1,5 millones de compensación y él dice que no. O sea, si hubiera ganado el juicio, se hubiera ganado solo $1 millón. Y le están ofreciendo $1,5 millones de compensación y él dice que no. Y ya había gastado $4 millones en abogados. Y ahora lo peor es que va a seguir, según él va a seguir adelante hasta el final. Se pone a hablar mal de la justicia norteamericana, si todos sabemos que la justicia norteamericana no sirve. Entonces, ¿para qué fue a reclamar allá? ¿Por qué no reclamó aquí? ¿Por qué no se comió la bronca aquí en Costa Rica? ¿Para qué fue allá sabiendo que allá ponen un jurado y que el jurado, si hay algo que detestan en los Estados Unidos, es que se incumpla un contrato? Y HRG lo que hizo fue demostrar que el instituto había incumplido el contrato. Entonces el jurado le dio la razón y los condenaron a pagar $1 millón, casi $1 millón al INSS. Y ahí sigue como si nada, como que si nada estuviera pasando en este país. Un presidente ejecutivo que está malgastando más de $4 millones
y simple y sencillamente lo dejan y no pasa nada. Ah, pero vaya a ver cualquier funcionario, hijo de vecino ahí, cualquier de escritorio que le falten, un cajero que le falten 2,000 pesos y verá cómo lo echan y lo despiden. Cualquier persona de la calle. Lo que pasa es que en este país hay una desigualdad enorme. Los funcionarios, los políticos que están en un alto nivel pueden hacer estupideces y pueden hacer lo que le da la gana. Oscar Arias respaldó 100% a Guillermo Costela en el INS. Oscar Arias, cuando le pedimos que lo quitara porque no estaba capacitado, porque no cumplía los requisitos, porque era una persona que ya había cometido actos irresponsables en su pasado, y le dijimos que el instituto no podía tener un tipo como este, y sin embargo ahí lo puso. Y entonces Guillermo Costela se trae a Luis Ramírez, y Luis Ramírez de primera entrada lo nombran gerente y le caen 8 embargos de salario, así nada más, le cayeron un montón de embargos de salario, y el hombre no recibía salario y prácticamente todo lo estaba pagando porque lo debían. Y vamos a revisar y solo tortas ante la ley. No, es la forma más irresponsable que ha habido, se ha manejado el Instituto Nacional de Seguros. Pero la cereza en el pastel es este caso. Nosotros presentamos una serie de denuncias de corrupción y el Ministerio Público todo lo enterró. El Ministerio Público, pregúntenle a Francisco Alanés y a este otro que tampoco sirve para nada, Jorge Chavarría. Ninguno de los dos, echados entre un saco, echará saco. A Francisco Alanés le presentamos una serie de denuncias, inclusive él nos prometió, nos dijo que él personalmente se iba a hacer cargo de algunas de estas denuncias. Al final todas las desestimaron. Eso fue simple y sencillamente un manejo ahí con magistrados, con Casa Presidencial, manejo con Romuser y punto, y todo se enterró. Todas las denuncias presentadas, todo lo han estado enterrando. Entonces ahora vemos cómo los costarricenses vamos a tener que pagar en las tarifas del ICE o en las tarifas del INS, de los seguros o donde sea, en las tarifas de la electricidad o el manejo del cuerpo de bomberos, vamos a tener que pagar todas estas aventuras, todos estos actos que más parecen actos de locura de una persona obsesiva que lo que quería era ganar un juicio. Porque uno no se mete a reclamar $1 millón pagándole $4 millones a un abogado. Yo le he puesto que Guillermo Costela no lo hace con el dinero de él, ni ninguna empresa de él. Él no va a hacer eso, de gastar $4 millones en abogados para reclamar $1 millón. Ah, pero con los dineros del Estado sí lo hicieron. Con los dineros de los costarricenses sí lo hicieron. Estas son las cosas que están pasando en el Estado. Estas son las cosas que están pasando en nuestra institucionalidad. Estas son las cosas que ha hecho el Partido Liberación Nacional y sigue haciéndolas. Y en este caso, que está a simple vista en un periódico, sale un domingo una noticia, simple y sencillamente ahí sale y nadie hace nada, absolutamente nada. Ahí sigue trabajando como si nada. Ahí sigue ganándose los millones, no le importa al Estado, en Laura Chinchilla, cualquier presidente honesto, cualquier presidente firme, hubiera agarrado a este señor en ese mismo día que salió la noticia, 5 minutos después lo hubiera destituido, inmediatamente lo hubiera destituido. Pero no, eso no se da en un gobierno ni en un Estado en el cual se permiten todas estas alcahueterías y se permiten todas estas barbaridades y a nadie le importa. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Estas cosas se dan simple y sencillamente porque hay un partido en el poder que tiene poder absoluto, que cree que puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está del lado de ellos, porque la Corte Suprema de Justicia, porque sabe que no los van a juzgar. Si Guillermo Costela estuviera con la más mínima duda de que lo fueran a juzgar, no haría cosas como estas. Pero así fue, cuando iba a comprar una aseguradora en Nicaragua, iba a pagar 17.500 millones por una aseguradora que era como una pulpería, era como ver la sucursal de Alajuela, aquí en Costa Rica, del NINS. Y entonces iba a comprar esa aseguradora y veo yo que 17.500 millones. Y entonces me pongo a investigar y ahí me dan una información, me dicen que esa aseguradora generaba 2.000 millones por año. O sea, iba a pagar 17.500 millones de colones por una aseguradora que lo único que generaba por año eran 2.000 millones. Entonces le pongo eso al Ministerio Público, inmediatamente desistieron de comprar la aseguradora, hasta ahí llegó la compra. Pero le pongo eso al Ministerio Público y el Ministerio Público lejos de decir, bueno, ya no lo compraron, vamos a enterrar esto, no, debieron de haber seguido investigando, debieron de haber analizado, debieron de haber habido qué era lo que había de trasfondo en esta compra, pero no lo hicieron.
Y así ha sido todo en el INS. Cada vez que nosotros llegábamos con pruebas al Ministerio Público, automáticamente o inmediatamente el instituto desistía de las cosas. Y eso no es de extrañar en términos de que la justicia se maneja de esa forma. Reciben una denuncia, entonces llaman a los jerarcas o llaman a los cabecillas del Partido de Liberación Nacional, les dicen que ahí hay una denuncia, que qué tirada, que qué podemos hacer, y entonces los de Liberación inmediatamente lo que hacen es garantizar la reelección de los magistrados y automáticamente todo se entierra. Así es como termina, así es como ha acabado con la mayoría de las denuncias que hemos presentado. Esto que pasa en el INS es muy grave, esto que pasa en los Estados Unidos es sumamente grave. Es una barbaridad que aquí se le permita a un jerarca cometer semejantes barbaridades y lo que hacen es reírle las gracias. Porque Oscar Arias, Laura Chinchilla, de todo el Partido de Liberación Nacional le ríen las gracias. Para cerrar con un broche de oro, en el PAC, ahora que vienen las elecciones, en el PAC hay gente que quiere darle continuidad al trabajo de Guillermo Costella y quieren dejar a Guillermo Costella en el INS. ¿Cómo va a ser posible? Gente que fue ahí a comer, a desayunar, a almorzar ahí al nuevo hospital de riesgos de trabajo, al hospital del trauma, y Costella llevó a dirigentes del PAC allá, como que si no en este país hubiera almuerzo gratis, los llevaba y los paseó por ahí, y después esos mismos que anduvieron ahí, entonces llegaron a ver la posibilidad de que Costella se quedara. ¿Cómo va a dejar un funcionario que gasta $4 millones en un buffet para tratar de ganar un juicio por $1 millón? Pero eso es una barbaridad, pero es que eso no es ni necesario que yo tenga que salir aquí en este programita a tratar de decirle a un presidente, a decirle a un partido político como Liberación, a decirle a los jerarcas que lo pusieron ahí como Oscar Arias Sánchez, a decirle que quiten a este imbécil de ahí. Yo no sé cómo hacen, yo no sé cómo pueden dormir la gente sabiendo que en este país se incrementaron las tarifas de todo lo que maneja el Instituto Nacional de Seguros y Riesgos de Trabajo, SOA, todo. Porque esos $4 millones, todo va ahí. No crean que es que Guillermo Costella se metió la mano a la bolsa y los pagó, no, todo eso se incrementó y se metió en las tarifas. Y todo eso lo terminamos pagando los costarricenses. Así de simple, lo terminamos pagando todos los costarricenses. Y entonces no hay nadie que pueda llegar y decirle a esta persona, no, mire, usted recoja todo, váyase, vacíe el escritorio. Esto que dice es una irresponsabilidad, esto que dice es una barbaridad. No, nadie hay que se lo diga, absolutamente nadie. Así es como se ha manejado el Estado costarricense con estas cosas, así es como se han estado dando las cosas en este país. Pero entonces uno trata de acudir al Ministerio Público, a las instancias que tiene que ser, porque la gente va a decirme, oye, dice, bueno, pero ¿por qué usted no fue al Ministerio? Y mire, ya estoy cansado de ir al Ministerio Público. Es más, busquen, hay un sitio de internet, se llama www.luchandoporlaverdad.es.tl, www.luchandoporlaverdad.es.tl. Ahí están todas las denuncias que llevaba el Ministerio Público en la administración de Oscar Arias y de Guillermo Costella. Ahí yo demuestro cómo, con papeles y con pruebas, cómo Costella no era un funcionario apto para que estuviera en el INS, cómo Costella no cumplía con los requisitos, cómo él cometió diferentes errores, diferentes barbaridades dentro de la institución, permitió que se dieran irregularidades dentro de la institución y no hizo nada y nadie ha hecho nada. Y entonces cuando vamos al Ministerio Público y acudimos a esto, de repente el Ministerio Público, que tienen ahí la capacidad de enterrar un dinosaurio con una cuchara, en el Ministerio Público puede enterrar un dinosaurio con una cuchara, entonces enterraron todas las denuncias y simple y sencillamente los que estábamos luchando ahí contra la corrupción fuimos perseguidos, nos agarraron, nos echaron y punto. Así terminó la historia. Entonces, en este momento, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir denunciando la corrupción, sí, pero hay que denunciarla solo para que quede constancia, porque el Ministerio Público no va a hacer nada, la justicia de este país no va a hacer absolutamente nada en casos como estos. Esto es una barbaridad, insisto, ni la Constitución ni la ley obligan a ningún funcionario público a hacer estupideces. Lo que se dio es un relajo en el Instituto de Seguros. El gobierno no quiere tomar parte en esto, no quiere cumplir con sus obligaciones y simple y sencillamente vuelven para atrás, cierran los ojos y murió. Y así no se puede manejar una institución, así no se puede manejar un Estado, así no se puede manejar absolutamente nada.
Muchas gracias. Esto es A Medianoche y soy Luis Salas.